Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal Un Día con Livo. En esta ocasión voy a tejer una blusa de flores muy bonita y fácil de realizar. Voy a estar utilizando estambre cristal. Si no tienen este estambre cristal, pueden utilizar una hilaza del número 10. El gancho que voy a utilizar es el número 1.40. Y bien, espero que este video les guste, les sirva y les sea de utilidad y puedan tejer esta blusa. Voy a dar inicio. Comienzo tejiendo una cadenita, sigo con un nudo. Este nudo es para que su prenda no se desbarate fácilmente. Sigo ahora con 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo las 7 cadenitas. Cierro ahora aquí en esta primera cadena de inicio con un punto deslizado. Comienzo a tejer ahora la primera vuelta. No estoy contando esta cadena de inicio. Y bien, voy a tejer un total de 18 puntos bajos en este arito, en esta cadenita. Comienzo tejiendo una cadenita. Y bien, al mismo tiempo voy a ir ocultando este hilo. Tengo un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Terminé de tejer los 18 puntos bajos. Terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar ahora aquí en este primer punto con un punto deslizado. Muestro cómo quedó la vuelta. Sigo ahora con la segunda vuelta. Se va a tejer un punto alto en cada punto bajo. Cada punto va a ir separado de una cadenita. Comienzo tejiendo 4 cadenas. Tengo 2, 3 y 4. 3 cadenitas ya forman un punto alto y una cadenita es para separar. Bien, paso al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Una cadenita para separar. Siguiente cadenito, siguiente punto, vuelvo a tejer un punto alto. Una cadenita para separar. Siguiente punto, vuelvo a tejer un punto alto. Una cadenita para separar. Siguiente punto, se teje un punto alto y una cadenita para separar. Siguiente punto, vuelvo a tejer un punto alto, cadenita para separar. Y bien, así como ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta, que estoy tejiendo un punto alto sobre cada punto bajo, cada uno va separado de una cadenita. Y bien, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa, le tejí un total de 18 puntos altos, los voy a contar, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Voy a cerrar mi vuelta en esta cadenita con un punto deslizado y listo. Y bien, sigo ahora con la vuelta número 3. Voy a tejer un total de 18 puntos altos. Cada punto se va a ir tejiendo en cada punto alto y va a ir separado por 2 cadenitas. Comienzo tejiendo 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenitas forman un punto alto y 2 cadenitas son para separar.
Paso al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Dos cadenitas para separar. Siguiente punto, vuelvo a tejer un punto alto. Dos cadenitas para separar. Siguiente punto, punto alto. Vuelvo a tejer dos cadenitas para separar. Un punto alto, dos cadenitas para separar. Un punto alto, dos cadenitas para separar, punto alto, dos cadenitas para separar. Y bien, así como ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar contando 1, 2 y en la tercera cadena cierro con un punto deslizado. Muestro cómo quedó. Sigo ahora con la vuelta número 4. Comienzo tejiendo una cadenita y aquí mismo en este mismo punto se va a tejer un punto bajo. Sigo con 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Paso al siguiente punto y voy a tejer un punto alto de 2 sacadas, 1 y 2. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer un punto de 2 sacadas, 1 y 2. Tengo los dos puntos, los voy a cerrar ahora juntos. Sigo ahora con 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5. Pego la cadenita con punto bajo en este punto que sigue. Vuelvo a tejer 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente punto y vuelvo a hacer lo mismo, un punto alto de 2 sacadas. Paso al siguiente punto y vuelvo a hacer lo mismo, un punto alto de 1 y 2 sacadas. Tengo los dos puntos, los cierro ahora juntos así. Vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas y la pego en el siguiente punto con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Siguiente punto, vuelvo a repetir lo mismo, un punto alto de 2 sacadas. Siguiente punto, vuelvo a hacer lo mismo. Tengo los dos puntos, los cierro juntos. Vuelvo a tejer 5 cadenitas. Las pego en el punto que sigue con un punto bajo. Voy a tejer un poquito más rápido y voy a mostrar cómo se teje la vuelta completa. Aquí estoy terminando de tejer la vuelta completa. Estoy pegando la cadenita a esta última cadenita en este primer punto de inicio. Se pega con un punto deslizado. Y bien, se formaron estos 6 arcos. Los cuento, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son estos. Y en cada arco se formaron estos triangulitos.
Y bien, ya quedó lista la vuelta número 4. Sigo ahora con la vuelta número 5. En esta vuelta que sigue voy a tejer un pétalo en cada arco. Y bien, voy a comenzar tejiendo una cadenita. Y en este mismo punto se va a tejer un punto bajo. Sigo con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo las 5 cadenitas, hago doble lazada, paso a la cadenita y voy a tejer 5 puntos altos dobles. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Sin hacer cadena, vuelvo a hacer doble lazada y paso a la siguiente cadenita y voy a tejer 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5. Sigo con 5 cadenitas. Y bien, esta cadenita la voy a pegar aquí. Se pega con punto bajo. Quedó listo el primer pétalo, lo estoy mostrando. Y bien, sigo tejiendo. Sigo con 5 cadenitas. 3, 4 y 5, doble lazada, paso a la cadenita y voy a tejer 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5. Sin hacer cadena, paso a la siguiente cadenita y vuelvo a tejer 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5. Sigo con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y bien, pego la cadenita en este punto con un punto bajo. Quedó listo el segundo pétalo. Aquí estoy mostrando. Y bien, sigo tejiendo. Sigo con 5 cadenitas. 2, 3, 4 y 5. Doble lazada. Paso a la cadenita y voy a tejer 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazada, paso a la siguiente cadenita y vuelvo a tejer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sigo con 5 cadenitas. Pego la cadenita
en este punto con un punto bajo. Bien, ya quedó listo el tercer pétalo. Ya mostré cómo se tejen. Voy a avanzar ahora a tejer los 3 que me faltan y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer los 3 pétalos que me faltaban. Voy a cerrar la vuelta en este primer punto. Cierro con punto deslizado. Y bien, voy a mostrar ahora cómo quedaron los pétalos. Sigo ahora con la vuelta número 6. Comienzo tejiendo 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Pego esta cadenita en este primer punto. Se pega con punto bajo. Sigo con 3 cadenitas. Esta cadenita se va a pegar en el punto que sigue con punto bajo. Aquí voy a tejer punto bajo sobre cada punto alto. Voy a tejer 1, 2 y 3. Sigo con 5 cadenitas. 2, 3, 4 y 5. Y esta cadenita se pega en el punto que sigue con punto bajo. Y aquí voy a tejer de nuevo punto bajo sobre cada punto alto. Se teje 1, 2 y 3. Y aquí se vuelven a tejer las 3 cadenitas. 1, 2, 3. Pego la cadenita en el punto que sigue con punto bajo. Sigo con 5 cadenitas. La cadenita se pega aquí en este punto con punto deslizado. Vuelvo a tejer 5 cadenitas. Pego la cadenita en este punto. Se pega con punto bajo. Sigo con 3 cadenitas. Pego la cadenita en el punto que sigue con punto bajo. Vuelvo a tejer punto bajo sobre cada punto alto. Voy a tejer 1, 2, 3. Sigo con 5 cadenitas. Pego la cadenita en el punto que sigue con punto bajo. Y aquí vuelvo a tejer punto bajo sobre cada punto alto. Voy a tejer 1, 2, 3. Sigo con 3 cadenitas. Pego las 3 cadenitas en el punto que sigue. Vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Pego la cadenita con punto deslizado. Vuelvo a tejer 5 cadenitas. Paso a este punto. Pego la cadenita con punto bajo. Sigo con 3 cadenitas. Paso al siguiente punto. Pego la cadenita con punto bajo. Voy a tejer punto bajo sobre cada punto alto. Se teje 1, 2, 3. Sigo con 5 cadenitas. Pego la cadenita en el punto que sigue. Con punto bajo se pega y paso al siguiente punto. Y vuelvo a tejer punto bajo sobre cada punto alto. 1, 2, 3. 3 cadenitas. Paso al siguiente punto y pego la cadenita con punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Pego la cadenita en este punto con punto deslizado. Ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta. Voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar con esta última cadenita en este punto con un punto deslizado. Sigo tejiendo punto deslizado.
Quedó lista la flor. La terminé de tejer completa. Aquí la estoy mostrando cómo quedó. Y bien, ahora el siguiente paso voy a mostrar cómo se van a unir. Y bien, ya tengo lista la flor que voy a empezar a unir. En la última vuelta que se teje de punto bajo la van a tejer incompleta. Aquí muestro, se va a tejer un pétalo, 2, 3 y 4 y la mitad de este pétalo. Le van a tejer la cadenita hasta llegar aquí, punto bajo hasta llegar a la mitad del pétalo, hasta donde se empiezan a tejer las 5 cadenitas. Se deja toda esta parte sin tejer. Y bien, voy a mostrar ahora dónde vamos a comenzar a unir en esta florecita. Comenzamos a unir en estas 5 cadenitas, volvemos a unir aquí en estas 3 cadenitas y aquí volvemos a unir en estas 3 cadenitas. Finalizamos de unir en estas 5 cadenitas. Comienzo tejiendo 2 cadenitas. Aquí muestro que esta flor está al derecho y la vamos a unir así al revés. Pasamos el gancho en estas 5 cadenitas y vamos a unir con un punto bajo. Tejemos 1, 2 cadenitas. Vamos a regresar a esta flor y en el punto que sigue vamos a pegar esta cadenita con punto bajo. Vamos a tejer punto bajo sobre punto alto. Tejemos 1, 2 y 3. Vamos a tejer una cadenita. Tomamos esta cadenita de la flor, las 3 cadenitas y unimos con punto bajo. Volvemos a tejer una cadenita. Vamos a regresar a esta flor y pegamos la cadenita en este punto. Pegamos la cadena con punto bajo. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Y esta cadenita se pega aquí en este punto con punto deslizado. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Pasamos a este punto y pegamos la cadenita con punto bajo. Vamos a tejer una cadenita. Tomamos estas 3 cadenitas para unir las 3 cadenitas de esta flor y unimos con punto bajo. Tejemos una cadenita. Vamos a regresar a esta flor y pegamos la cadenita en el punto que sigue con punto bajo. Y aquí vamos a tejer de nuevo punto bajo sobre cada punto alto y se teje 1, 2 y 3. Vamos a tejer 1, 2 cadenitas y vamos a unir a esta cadenita a estas 5 cadenitas. Unimos con punto bajo, tejemos 1, 2 cadenitas. Vamos a regresar a esta flor y en el punto que sigue pegamos la cadenita con punto bajo. Y bien, vamos a tejer punto bajo sobre cada punto alto. Tejemos 1, 2 y 3. Vamos a tejer ahora 3 cadenitas. Pasamos al siguiente punto y pegamos las 3 cadenitas con punto bajo. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas, 4 y 5. Pegamos las 5 cadenitas en este punto con punto deslizado. Aquí voy a tejer un punto deslizado más para asegurar el tejido y no se desbarate fácilmente. Terminé de tejer y de unir estas 2 florecitas. Las muestro cómo quedaron. Y bien, así como ya mostré cómo se tejen y unen estas 2 florecitas, voy a avanzar a tejer y unir 3 florecitas más y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer las 3 flores.
Tengo ahora una tira de 5 flores. Aquí la muestro. Y bien, voy a mostrar ahora cómo se une la flor número 6. La tengo lista. En la última vuelta que se teje de punto bajo, no se va a tejer completa. Voy a mostrar hasta dónde le tejí. Aquí muestro. Le tejí toda esta parte. Todo esto. Hasta llegar aquí a este punto donde se tejen las 3 cadenitas. Dejé sin tejer toda esta parte. Estas flores de la tira están unidas donde están tejidas las 5 cadenitas, 3 cadenitas, 3 cadenitas y 5 cadenitas. La flor número 6 se va a unir diferente porque va a formar parte de la sisa. Se va a comenzar a unir aquí donde están tejidas las 3 cadenitas. Se une de estas 3 cadenitas y se va a unir de estas 5 cadenitas. Voy a mostrar cómo se une. Esta flor está al derecho y se va a unir en la parte que está al revés. Y bien, para empezar a unir voy a tejer una cadenita. Se deja esta cadena grande y se une de la más pequeña. Se une con un punto bajo. Sigo con una cadenita. Y esta cadenita la voy a pegar en el punto que sigue con punto bajo. Sigo con 5 cadenitas. 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y la pego aquí en este punto con un punto deslizado. Vuelvo a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas y la pego en este punto con punto bajo. Vuelvo a tejer una cadenita y esta cadenita se pega aquí en esta cadena para unir. Se pega con punto bajo o se une con punto bajo. Vuelvo a tejer una cadenita y esta cadenita la voy a pegar en el punto que sigue con punto bajo. Y aquí voy a tejer punto bajo sobre cada punto alto. Se teje 1, 2 y 3. Sigo con 2 cadenitas y voy a unir esta flor en esta cadenita. Esta es la cadenita que tiene 5 cadenitas tejidas. Aquí estoy uniendo con un punto bajo. Vuelvo a tejer una y 2 cadenitas. Regreso a esta flor y pego esta cadena en este punto que sigue con un punto bajo. Y bien, aquí voy a tejer punto bajo sobre cada punto alto. Se teje 1, 2 y 3. Sigo con 3 cadenitas. Pego la cadenita en el punto que sigue con un punto bajo. Vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a cerrar la vuelta aquí en este punto con un punto deslizado. Terminé de unir esta flor número 6. Aquí muestro cómo quedó. Estas flores que se unen diferente van a quedar en los costados. Vuelvo a repetir, van a ser parte de la sisa de las mangas. Voy a avanzar a tejer y unir 3 flores más. Se unen de la misma forma como ya lo mostré en las 2 primeras de inicio. Comienzo a unir aquí en estas 5 cadenas. Vuelve a unir en estas 3 cadenitas. Vuelve a unir en estas 3. Y finaliza de unir en estas 5 cadenas. Y bien, regreso para mostrar cómo quedaron. Estoy de regreso. Terminé de tejer y de unir las 3 flores. Ahora tengo una tira de 9, las cuento. Son 2, 4, 6, 8 y 9. Y bien, voy a doblar ahora esta tira en esta parte donde están unidas las flores que van en el costado que forman la sisa.
Y bien, aquí muestro, me falta por tejer y unir la última flor que se une a esta tira. Y bien, ya tengo lista la flor. En la última vuelta que se teje de punto bajo, se teje incompleta. Solo va a tejer esta parte hasta llegar aquí a este punto donde se tejen las 5 cadenitas para unir. Y bien, va a dejar toda esta parte sin tejer para poder unir a las dos flores. Muestro ahora las partes y las cadenitas donde se va a unir esta flor. Va a quedar así. Y bien, comienzo a unir en estas 5 cadenitas, vuelvo a unir en estas 3 cadenitas, aquí vuelvo a unir en estas 3 cadenitas y finaliza de unir en estas 5 cadenitas de esta flor. Y bien, sigue tejiendo su vuelta hasta llegar aquí, donde va a unir a estas 5 cadenitas, sigue tejiendo su vuelta y llega a esta parte donde vuelvo a unir a 3 cadenitas, sigue tejiendo su vuelta y llega a esta parte donde va a unir en estas 3 cadenitas. Y aquí es donde va a finalizar de unir. Esta es la parte del costado de la blusa, de la sisa. Y bien, regresa esta flor, sigue tejiendo los puntos bajos. Y aquí va a tejer 5 cadenitas. Sigue tejiendo. Llega a esta parte donde va a tejer las 3 cadenitas. Sigue tejiendo 5 cadenitas y finaliza su vuelta en esta parte con punto deslizado. Y bien, voy a avanzar a tejer y unir esta flor. Y regreso para mostrar cómo quedó y seguir con el siguiente paso. Estoy de regreso, le terminé de tejer y de unir esta última flor de la tira. Aquí estoy mostrando cómo quedó. Y bien, ya quedó unida esta tira en forma circular. Tengo ahora un total de 10 flores. Aquí las muestro. En esta fila de flores van a tejer 10 florecitas, 5 van a ser para la parte de la espalda y 5 para la parte de enfrente. En la segunda fila, que es igual en la parte de arriba de la blusa, se van a tejer 12 florecitas, 6 van a ser para la espalda y 6 para la parte de enfrente. Tengo lista la flor que voy a unir en la segunda fila de flores que va en la parte de arriba de la blusa. En la última vuelta que se teje de punto bajo, no se le teje completa, va a tejer toda esta parte hasta llegar aquí donde va a empezar a unir. Y bien, va a dejar sin tejer para poder unir toda esta parte. Muestra ahora en qué parte va a unir esta flor y de dónde a dónde. Y bien, esta es la parte de la sisa del costado de la blusa. Y bien, va a comenzar a unir aquí en estas 5 cadenitas, sigue tejiendo, vuelve a unir en estas 3 cadenitas, sigue tejiendo. Y aquí vuelve a unir en estas 3 cadenitas, sigue tejiendo. Y finaliza aquí de unir en estas 5 cadenitas, sigue tejiendo. Llega a esta parte, va a tejer sus 3 cadenitas, 5 cadenitas después y finaliza su vuelta. Y bien, voy a avanzar a tejer y unir esta flor y regreso. Estoy de regreso, terminé de tejer y de unir esta flor. Aquí muestro cómo quedó. Y bien, aquí ya tengo lista la siguiente flor que voy a unir. En la última vuelta que se teje de punto bajo, no se va a tejer completa, va a tejer toda esta parte hasta llegar aquí a la mitad del pétalo donde va a comenzar a unir. Va a dejar sin tejer toda esta parte. Y bien, voy a mostrar ahora de dónde a dónde y en qué cadenita se va a unir. Y bien, voy a mostrar cómo va a quedar esta flor. Este pétalo queda hacia arriba y este pétalo queda hacia un lado. Y bien, va a comenzar a unir aquí en estas 5 cadenitas. Vuelvo a unir aquí donde están estas 3 cadenitas. Une en estas 3 cadenitas. Vuelve a unir en estas 5 cadenitas. Y aquí vuelve a unir en estas 3 cadenitas. Vuelve a unir en estas 3 cadenitas. Y aquí de nuevo vuelve a unir en estas 5 cadenitas. Y aquí vuelve a unir en estas 3 cadenitas, en estas 3 cadenitas y finaliza de unir en estas 5 cadenitas. Sigue tejiendo hasta llegar aquí donde están estos puntos y va a tejer sus 3 cadenitas. Sigue tejiendo 5 cadenitas, finaliza su vuelta pegando la cadenita aquí con punto deslizado.
Y bien, voy a avanzar a tejer y unir esta flor en estas 3 y regreso. Estoy de regreso, terminé de tejer y de unir esta flor, muestro cómo quedó. Y bien, ya tengo lista la siguiente flor que voy a unir. En la última vuelta que se teje de punto bajo, no se teje completa, va a tejer toda esta parte hasta llegar aquí a la mitad de este pétalo donde se va a comenzar a unir. Y bien, voy a contar las cadenitas de estas 3 flores donde va a unir esta flor. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí finaliza y va a quedar esta flor así. Después de finalizar de unir, sigue tejiendo punto bajo hasta llegar aquí donde va a tejer 3 cadenitas. Siguiente va a tejer 5 cadenitas. Cierra su vuelta pegando la cadenita aquí con punto deslizado. Y bien, voy a avanzar a tejer y unir esta flor y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer y de unir esta flor. Muestro cómo quedó. Tengo lista la siguiente flor que voy a unir. En la última vuelta que se teje de punto bajo, no se va a tejer completa, va a tejer toda esta parte hasta llegar aquí a la mitad de este pétalo. Va a dejar sin tejer toda esta parte y bien, va a unir de la misma forma como ya lo mostré en estas dos. Comienza a unir en estas 5 cadenitas. Voy a contar el total de cadenitas de estas 3 flores donde se va a unir esta flor. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí finaliza. Y bien, después de finalizar su vuelta, aquí va a seguir tejiendo punto bajo hasta llegar a esta parte donde va a tejer las 3 cadenitas. Siguiente va a tejer 5 cadenitas y cierra su vuelta en esta parte de aquí con punto deslizado. Este pétalo va a quedar hacia arriba y este va a quedar así a un ladito. Y bien, avanzo a tejer y unir esta flor y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer y de unir esta flor. Aquí muestro cómo quedó. Y bien, ya tengo lista la siguiente flor que voy a unir. En la última vuelta que se teje de punto bajo, no se teje completa, va a tejer toda esta parte hasta llegar aquí a la mitad de este pétalo donde va a comenzar a unir. Y bien, voy a contar las cadenitas en donde se va a unir esta flor. Se va a unir de 1, 2 y 3 flores. Comienza aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí termina de unir. Después de unir esta flor a esta cadenita, sigue tejiendo, llega a esta parte donde va a tejer 3 cadenitas, sigue con 5 cadenitas y finaliza aquí con punto deslizado. Y bien, los pétalos van a quedar así. Este pétalo va a quedar hacia arriba, este va a quedar a un lado así. Y bien, voy a avanzar a tejer y unir esta flor y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer y de unir esta flor. Aquí la muestro cómo quedó. Tengo lista la última flor que voy a unir. En la última vuelta que se teje de punto bajo no se va a tejer completa, va a tejer toda esta parte hasta llegar aquí a la mitad de este pétalo, va a dejar sin tejer toda esta parte. Y bien, esta flor se va a unir de estas dos y se une solo de 7 cadenas. Aquí las cuento, comienza aquí en estas 5 cadenitas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí finaliza. Y bien, así es como va a quedar. Después de unir aquí su pétalo a esta cadenita, va a seguir tejiendo hasta llegar aquí donde va a tejer las 3 cadenitas. Sigue con 5 cadenitas y cierra su vuelta aquí con punto deslizado. Y bien, voy a avanzar a tejer y unir esta última flor y regreso.
Estoy de regreso, le terminé de tejer y de unir esta última flor. Aquí muestro cómo quedó. Terminé de tejer esta primera parte de la segunda fila de flores que va en la parte de arriba de la blusa. Son un total de 6. Las cuento. Son 2, 4 y 6. Y bien, sigo ahora con las flores que van en la parte de la espalda. Voy a tejer exactamente la misma cantidad que en esta primera parte. Voy a mostrar de dónde a dónde se une la primera flor. Esta flor va en el costado y va a formar parte de la manga. A esta flor no se le teje igual la vuelta completa de punto bajo. Va a tejer toda esta parte, todo esto hasta llegar a la mitad de este pétalo. Deja sin tejer todo esto, un pétalo completo y la mitad para poder unir. Y bien, esta flor solo se va a unir de esta y se une de esta cadenita, de esta y finaliza aquí en estas 5 cadenitas. Y bien, va a quedar así. Así es como va a quedar. Va a quedar sin tejer todo esto. Así va a quedar. Bien, voy a avanzar a tejer y unir un total de 6 flores contando esta. Y regreso para mostrar cómo quedaron y seguir con el siguiente paso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer y de unir las 6 flores de esta fila de la espalda. Las cuento. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bien, ya tengo ahora las 2 filas completas. Aquí las muestro. Muestro cómo van quedando las mangas. Muestro ahora la de este lado. Y bien, sigo ahora con el siguiente paso. En este siguiente paso voy a tejer una tercera fila de flores. En la tercera fila se van a tejer un total de 14 flores, 7 para la espalda y 7 para la parte de enfrente. Tengo listas las 7 flores que voy a utilizar para esta primera parte de la fila. Las terminé de tejer completas para poderles mostrar cómo van a quedar. Después de mostrar cómo van a quedar estas flores, voy a desbaratar la parte que corresponde para poderlas unir a la segunda fila. Se unen de la misma forma como ya lo mostré en estas 2 filas. Bien, muestro ahora en dónde va a quedar cada florecita. Vamos a comenzar a unir aquí en estas 5 cadenitas. Seguimos con 3 cadenitas. Volvemos a unir aquí en estas 3 cadenitas y finalizamos de unir aquí en estas 5 cadenitas. Seguimos tejiendo 3 puntos bajos, 3 cadenitas y 5 cadenitas. Finalizamos de tejer la vuelta aquí con un punto deslizado. La segunda flor se va a comenzar a unir aquí en estas 5 cadenitas. Va a unir en todas las cadenitas que corresponden. Y finaliza aquí en estas 5 cadenitas. Sigue tejiendo 3 puntos bajos, 3 cadenitas, 5 cadenitas. Y finaliza aquí en este punto con un punto deslizado. Las demás flores se van a unir de la misma forma. Bien, voy a avanzar a tejer y unir estas 7 flores de esta primera parte de la fila y regreso para mostrar cómo quedaron. Estoy de regreso. Le terminé de tejer y de unir las 7 flores. Las cuento. Son 2, 4, 6 y 7. Y bien, ya quedó lista la primera parte de la fila de la espalda.
Sigo ahora con la segunda parte de la fila de flores que va en la parte de enfrente. Y bien, ya tengo lista la primera flor que voy a unir a esta fila. En la última vuelta que se teje de punto bajo, no se teje completa, va a tejer toda esta parte hasta llegar aquí a este pétalo hasta la mitad, donde va a comenzar a unir. Se deja sin tejer toda esta parte. Voy a comenzar a unir aquí en estas 5 cadenitas, sigo uniendo en estas 3 cadenitas y aquí finalizo de unir en estas 5 cadenitas, sigo tejiendo la vuelta hasta llegar aquí a este pétalo y aquí en estas 5 cadenitas vuelvo a unir, en 3 cadenitas se vuelve a unir y aquí en estas 3 cadenitas se vuelve a unir, en estas 5 cadenitas vuelvo a unir, sigo tejiendo, finalizo mi vuelta con punto deslizado. Y bien, voy a mostrar cómo se une esta primera flor. Voy a tejer 1, 2 cadenitas, tomo estas 5 cadenitas y voy a unir con punto bajo, 2 cadenitas, regreso a esta flor y en este punto que sigue voy a pegar con punto bajo y aquí voy a tejer un punto bajo sobre cada punto alto. Sigo con una cadenita, vuelvo a unir aquí en estas 3 cadenitas, una cadenita, regreso a la flor y en el punto que sigue pego con punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, pego la cadenita en este punto que sigue, se pega con punto deslizado, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí pego la cadenita en este punto con punto bajo, una cadenita, voy a unir aquí en estas 3 cadenitas, vuelvo a tejer una cadenita, regreso a esta flor y en el punto que sigue pego la cadenita con punto bajo y aquí voy a tejer un punto bajo sobre cada punto alto, son 2 y 3 puntos, voy a tejer 1, 2 cadenitas y voy a unir ahora en estas 5 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas, no, son, perdón, 2 cadenitas, paso este punto y pego la cadenita con punto bajo y aquí vuelvo a tejer punto bajo sobre cada punto alto, 1, 2, 3 cadenitas, pego esta cadenita en el punto que sigue con punto bajo y bien, aquí muestro, ya uní la primera flor, muestro cómo va quedando. Sigo tejiendo, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, pego la cadenita en este punto que sigue con punto deslizado, sigo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, pego estas cadenitas en este punto con punto bajo, sigo con 1, 2, 3 cadenitas, pego las 3 cadenitas en el punto que sigue con punto bajo, voy a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos en cada punto alto, sigo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, pego la cadenita en el punto que sigue con punto bajo, vuelvo a tejer 1, 2 y 3, sigo con 3 cadenitas, pego la cadenita con punto bajo en el punto que sigue, sigo con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas,
pego la cadenita en este punto con punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Pego la cadenita en el punto que sigue con punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas. Pego la cadenita con punto bajo. 1, 2 y 3. Y aquí volví a tejer 3 puntos bajos sobre cada punto alto. Llegué a la mitad del pétalo donde se va a comenzar a unir la parte de arriba de la otra flor. Muestro cómo va quedando. Así van a quedar las flores antes de unir a esta flor de estos dos pétalos. Sigo tejiendo y uniendo esta flor. Una, dos cadenitas. Y voy a unir aquí en estas 5 cadenitas con punto bajo. Una, dos cadenitas. Pego la cadenita en el punto que sigue de esta flor con punto bajo. Y voy a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos sobre cada punto alto. Sigo con una cadenita y voy a unir en estas 3 cadenitas con punto bajo. Cadenita, regreso a la flor y voy a unir, voy a pegar esta cadenita en este punto que sigue con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Pego la cadenita en este punto con punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Pego la cadenita en este punto con punto bajo. Cadenita. Y vuelvo a unir aquí en estas 3 cadenitas con punto bajo. Cadenita. Regreso a esta flor y en este punto que sigue pego la cadenita con punto bajo. Vuelvo a tejer un punto bajo sobre cada punto alto. Son 2 y 3. Cadenita. 1 y 2. Y voy a unir en estas 5 cadenitas. 1 y 2 cadenitas. Regreso a la flor. Y en el punto que sigue voy a pegar esta cadena con punto bajo. Sigo con 1, 2 y 3 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenitas. Pego la cadenita con punto bajo. Sigo con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Y aquí voy a cerrar esta vuelta pegando esta cadenita con punto deslizado en este punto. Terminé de tejer y de unir esta flor y aquí muestro cómo quedó. Y bien, aquí muestro que ya se formó una parte del hombro. Y bien, así como ya mostré cómo se teje y une esta flor que forma parte del hombro, voy a avanzar a tejer esta misma flor que está de este lado, en la orilla. Y bien, la avanzo a tejer y unir completa y regreso para mostrar cómo quedó. Estoy de regreso. Le terminé de tejer y de unir esta flor. Aquí muestro cómo quedó. Y bien, ya tengo listas las dos flores de la orilla. Y bien, me faltan 5 flores para finalizar la segunda parte de la fila. Tengo listas las flores que voy a unir. Les dejé la vuelta completa para poderles mostrar. Al momento de unirlas les voy a desbaratar solo la parte en la que se unen. Se unen de la misma forma como ya lo mostré. Se comienza a unir aquí en estas 5 cadenitas y se finaliza de unir en estas 5 cadenitas de aquí. Y bien, voy a avanzar a tejer y unir estas 5 flores y regreso para mostrar cómo quedaron. Estoy de regreso.
le terminé de tejer y de unir las 5 flores que me faltaban para tener el completo de la segunda parte de la fila. Y bien, ya quedó lista la tercera fila o tira de flores que van en la parte de arriba. Y bien, ahora en este siguiente paso voy a tejer y unir las flores que me faltan para terminar de tejer la parte de los hombros y el cuello. Y bien, ya tengo lista esta flor que voy a unir en la parte de los hombros. A esta flor no se le teje la vuelta completa de punto bajo, va a tejer toda esta parte hasta llegar aquí a la mitad del pétalo donde va a comenzar a unir. Se deja toda esta parte sin tejer para poder unir. Voy a mostrar ahora de dónde a dónde se va a unir esta flor. Se une de 4 flores, las cuento, es 1, 2, 3 y 4. Y bien, va a comenzar a unir aquí en estas 5 cadenitas de este pétalo. Sigue tejiendo y uniendo en cada cadenita hasta llegar a este pétalo y va a unir a estas 5 cadenitas. Después de unir esa última cadenita, va a seguir tejiendo punto bajo sobre cada punto alto y va a llegar aquí donde va a tejer 3 cadenitas. Después sigue con 5 cadenitas y finaliza su vuelta pegando a la cadenita aquí en esta parte con punto deslizado y listo. Y bien, así es como va a quedar esta flor. Voy a avanzar a tejer y unir esta flor completa. Ya mostré cómo se teje y une. Y bien, regreso para mostrar cómo quedó. Estoy de regreso. Le terminé de tejer y de unir la flor. Así fue como quedó. Aquí la muestro. Y bien, ya tengo lista la siguiente flor que voy a unir. A esta flor no se le teje la última vuelta completa de punto bajo. Va a tejer toda esta parte hasta llegar aquí a la mitad de este pétalo donde va a comenzar a unir. Muestro ahora de dónde a dónde se une. Comienza a unir de estas 5 cadenitas, sigue tejiendo y uniendo en cada cadenita. Y va a unir su última cadenita en estas 5 cadenas. Y bien, después de tejer y unir su última cadenita, va a seguir tejiendo punto bajo, llega a esta parte donde va a tejer 3 cadenitas, sigue con 5 cadenitas y finaliza aquí pegando su cadenita con punto deslizado. Y bien, voy a avanzar a tejer y unir esta flor a estas 3 y regreso para mostrar cómo quedó. Estoy de regreso, le terminé de tejer y de unir esta flor. Aquí muestro cómo quedó. Y bien, voy a tejer ahora la flor que va de este lado para finalizar de tejer la parte del hombro y la manga. Y bien, ya tengo lista la flor que voy a unir. A esta flor no se le teje la vuelta completa de punto bajo. Va a tejer toda esta parte hasta llegar aquí a la mitad de este pétalo donde va a comenzar a unir. Y bien, voy a mostrar ahora de dónde a dónde se une esta flor y de cuántas flores se va a unir. Y bien, se va a unir de 1, 2, 3 y de 4 flores. Y bien, va a comenzar a unir aquí en estas 5 cadenitas. Sigue tejiendo y uniendo en cada cadenita. Y aquí sigue tejiendo y uniendo y va a finalizar aquí en estas 5 cadenitas. Y bien, después de unir sus 5 cadenitas, sigue tejiendo punto bajo sobre cada punto alto. Aquí va a llegar y va a tejer 3 cadenitas. Sigue después 5 cadenitas. Pega las 5 cadenitas aquí en este punto con punto deslizado y listo. Y bien, esta flor se une igual que todas. Voy a avanzar a tejerla y unirla completa y regreso para mostrar cómo quedó. Estoy de regreso, le terminé de tejer y de unir esta flor y aquí muestro cómo quedó.
Y bien, así como ya mostré cómo se tejen y unen estas 3 flores para finalizar la parte de arriba de los hombros, voy a hacer exactamente lo mismo de este lado. Voy a tejer 3 flores, aquí ya las tengo listas, solo para mostrar cómo van a quedar. Van a quedar exactamente igual. Voy a avanzar a tejer y unir las 3 flores completas y regreso para mostrar cómo quedó. Estoy de regreso, le terminé de tejer y de unir las 3 flores. Aquí estoy mostrando cómo quedaron. Y bien, estoy finalizando de tejer este hombro que me faltaba, ya quedó listo. Ya quedó lista la parte de la blusa de arriba completa. Aquí estoy mostrando cómo ya quedó este cuello. Se forma al momento que cierra uno con estas flores la parte de arriba, que son los hombros de cada lado. Y vean que ya quedaron las mangas. Muestro la de este lado. Estoy finalizando de tejer la parte de arriba de la blusa. Y bien, sigo ahora con la parte de abajo de la blusa. Las flores se van a tejer y unir de la misma forma como ya lo mostré en la parte de arriba. La tira o fila de flores que se va a tejer en la parte de abajo va a tener cada una la cantidad de 10 flores. Y bien, voy a avanzar ahora a tejer las filas o tiras de flores necesarias hasta tener el largo completo de esta blusa y regreso para mostrar cómo quedó. Estoy de regreso. Le terminé de tejer el largo completo de la blusa. Le tejí 3 filas o tiras de flores más. Aquí las cuento, es 1, 2 y 3. Ustedes van a tejer las filas o tiras necesarias de su medida o el largo que ustedes necesitan. Y bien, avancé a ocultar todos los hilos sobrantes. Dejé uno para mostrar cómo lo pueden ocultar. Voy a utilizar una aguja. Terminé de ocultar este último hilo sobrante. Y bien, voy a medir ahora esta flor para que tengan una idea y puedan sacar su talla. Esta flor sin estirar mide 10 centímetros. Esta blusa es talla mediana. Si quiero una talla más grande, puedo utilizar 2 hebras de este hilo cristal. O también la puede tejer con una hilaza más gruesa, más o menos que tenga el grosor de 2 hebras de este hilo cristal. Estoy finalizando de tejer esta blusa completa. La voy a mostrar en el maniquí para que se pueda apreciar un poco mejor. Espero que este video les guste, les sirva y les sea de utilidad y puedan tejer esta blusa. Antes de despedirme, les quiero agradecer a todos ustedes que ven mis videos, que se suscriben a este canal, que es su canal. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y si Dios nos presta vida, aquí los espero en el próximo video.